Ujú. Un montón de meses que... ¿Lo puedes tirar también ahí para...? Sí, no, hay Un perfecto. montón de meses que no teníamos variaciones. 26. O 26 sea, más que meses variaciones, hace 26 meses que no que no, teníamos una baja. un IPC negativo y que eso es súper relevante porque obviamente baja el valor del UF y eso a corto plazo se refleja de inmediato. Habían, Esto, ¿no? claro, aquí hay variaciones obviamente en la inflación está el comportamiento de los últimos 12 meses y sí hay variación, meses más altos, meses más bajos, pero el menos 0,1 que está al final, no sé si lo alcanzamos a ver ahí, pues está el recuadro, pero es un IPC negativo que como te decía no se veía hace 26 meses, más de 2 años. Llegamos en un momento a estar en 1,9, 1.9. 1,9. Es un montón, ¿no? Mucho, mucho, porque esto hay que verlo desde el contexto que la meta del Banco Central es 3%, entonces Wow. anual, en 12 meses. Entonces, si tan solo durante el mes de marzo hay casi 2%, imagínate lo alto que él y lo que significa para la gente el alza en el costo de la vida. Oye, y entremos un poquito en ese detalle, Ujú. Cristian. ¿Qué significa esta baja en el IPC? ¿Cómo impacta en el día a día? Porque mucha gente dice, se quedan, bajó tan por ciento. Pero de pronto nos quedamos en el detalle técnico más que en el día a Claro, día, ¿verdad? mira, acá con este IPC negativo hay un efecto de inmediato en el corto plazo que ¿Ya? tiene que ver con un descenso en ciertos valores de servicios, de algunos productos que nosotros consumimos. ¿Por Ajá. qué inmediato? Porque se ve ahí también y vamos a observar más adelante en otro gráfico que la UF baja con este IPC ¿Ya? negativo. Ujú. Ya baja 35% de aquí, Es un desde montón. 9 de marzo a el 9 de abril. Ahora, si uno lo compara con las alzas que han habido en los meses anteriores, la verdad es que no es mucho, 35 pesos, porque los meses anteriores había subido 2,50, Claro. 2,30, 2,20, entonces la verdad es alto. Pero efectivamente, los dividendos, por ejemplo, los arriendos que hoy día se están cobrando en UF, efectivamente hay un descenso en los valores para este mes. Entonces ahí está el golpe de inmediato. Hay baja en los alimentos, También. sí, hay baja en los alimentos que son estacionales, como están observando en el cuadro, que son las manzanas, que son las peras, el tomate, el plátano, la zanahoria. Y también hay otros productos que han bajado, como el paquete turístico, los pasajes de avión, la parafina. Entonces, esto es un reflejo de lo que pasó en febrero, pero ya hoy día y a contar de lo que ocurre con el AUF, hay un efecto inmediato. Y una pregunta, Cristian, que es muy común, Uh -huh. es ¿por qué un índice, ¿no? Como el IPC afecta en situaciones que uno de pronto lo puede ver más lejano, ¿no? Como es la agricultura, entre comillas, en el precio de los alimentos. ¿Por qué tiene este efecto? Claro, porque efectivamente el IPC da cuenta, más que un efecto mismo en los precios, da cuenta del comportamiento de los valores, ¿Ya? de los precios. Entonces sirve porque efectivamente mediante el IPC y mediante el alza o el movimiento en los precios se va calculando, por ejemplo, el aporte que hace el Estado para la canasta básica. Claro. Entonces, si sube la inflación, ese aporte va subiendo porque efectivamente los precios van aumentando. Entonces, es un monitoreo de valor que va dando cuenta de cómo estamos en inflación, cómo van subiendo los precios y efectivamente eso también incide en que los aportes sean mayores por parte del Estado para la gente que Exacto. efectivamente lo necesita. Y ahora aquí se ve reflejado obviamente también en los valores y en los movimientos de los precios, la incidencia que hay, por ejemplo, de ser una economía altamente dependiente del valor del dólar. Entonces, Exactamente. claro, cuando el dólar sube y cuando el dólar baja, efectivamente hay variaciones en los precios y eso se monitorea también mediante el IPC. ¿Vendrá tal vez, no sé, esto te lo Uh pregunto -huh, desde el desconocimiento, y que también lo preguntaba en el chat, ¿baja la benzina? uh -huh. ¿Se O podría sea, esperar lo que pasa una es baja que, o eso no influye tanto? no, lo que pasa es que, a ver, el precio del petróleo a nivel internacional el último año bajó 33%, Claro. pero eso no significa que esto se vaya a mantener. Ujú. Hoy día puntualmente tenemos una mala noticia con respecto a la benzina Claro. porque a partir de hoy hay un alza en el precio de la benzina de 13 pesos la 93, de 5 pesos la de 97, lo que desciende es el diésel en 20 pesos.
pero esto, claro, con este IPC no significa efectivamente que vaya a haber una baja a futuro, porque los valores de los combustibles son dependientes de lo que pasa en el mercado internacional y ahí sí que no tenemos nada que hacer nosotros. Si suben los combustibles en el mundo y nosotros que Claro. importamos todo el combustible, la verdad es que si sube, obviamente nos va a golpear a nosotros. Veníamos de baja importante, Sí, se cambió la forma además de calcularlo la fecha del anuncio. Cada 3 semanas se va conociendo si sube o se baja y justo coincide hoy día en que sube. Y esto sí tiene relación con lo que pueda pasar en un mes más cuando estemos informando y hablando del IPC, porque ya no va a estar ahí reflejado el descenso en los precios de la benzina, sino va a haber un incremento. Entonces eso claro. va a golpear en un IPC que no va a ser negativo, sino lo más probable es que vaya a ser positivo. Y va a ser un alza porque justamente estamos acá en T13.cl. Ujú, sí, Si usted claro. tiene dudas, T13.cl, ahí está. La gasolina de 93 y 97 van a subir 13,4 pesos y 13,4 pesos. 5,4 por litro. 93, 13,4 y 97 Exactamente. sobre 5 pesos. Lo que baja es el diésel que lo hace algo más de 20 pesos. 20,2 Sí. pesos por litro. Ujú. Es un alza Sí, igual sí, importante, sin duda que es considerando que importante. ya veníamos en una baja de precio, ¿no? Sí, nosotros Y estamos que con la benzina muy alta, ya lo decía, importamos todo, depende del tipo de cambio también, del valor del dólar, entonces eso se ha mantenido alto, los precios de los combustibles y del petróleo a nivel internacional, y las transacciones, los transportes, todo lo que incide en un valor han estado altos, están todavía no estabilizados, son variaciones que inciden también en los valores que se cobran acá. hoy, Cristian, y volviendo un poquito al tema del IPC, Ujú. también el IPC tiene esta variación, al menos bajó, o cuando sube también. ¿En qué productos o en qué servicios? Ha sido un resumen muy somero, ¿no? ¿En qué se ve afectado principalmente? En este particularmente, Claro, o en general, cuando mira, hay alguna variación en el IPC, ¿cuáles son los productos o servicios que claro, ven mira, afectado su precio? la canasta del IPC Ujú. completa tiene sobre 300 productos y no solamente productos, sino bienes, servicios, 303. Entonces el IPC se calcula de la siguiente manera. Hay un valor va un porcentaje que va indicando la variación de los precios y de eso se saca un promedio, Ajá. ¿ya? Y ese promedio es el que se indica en este caso el mes de febrero, que fue bajó 0,1. Hay otras veces, como lo llaman en el gráfico, que sube, que hay alguna variación, pero es un promedio. Claro. Ya, por eso decimos nosotros bajó los alimentos, pero la gente dice, Ajá. ¿sabes qué? No han bajado los alimentos, como dicen eso, si yo voy al supermercado y veo los limones que están altos, veo los huevos que siguen estando con valores altos, pero esto es un promedio. Entonces, así como hay cosas que suben, hay cosas que bajan. Se divide por la cantidad de productos y bienes y servicios que tiene la canasta y ahí se saca ese porcentaje de variación. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ahora, dentro de esta canasta hay divisiones, ¿ya? Divisiones que están constituidas por el producto. Hay 12 divisiones, entonces estas divisiones también van dando cuenta de la variación de los precios. Alimentos, bebidas, no alcohólicas, en fin, hay un montón de productos que están ahí. Entonces, en este mes en particular, Ujú. los alimentos cayeron, cayó la energía, también los combustibles, porque ya lo decíamos, hace 3 semanas hubo un descenso importante, pero hubo productos que incidieron de manera relevante también en este descenso. Por ejemplo, los viajes en avión, los Exacto. paquetes turísticos que tuvieron una incidencia importante. Porque hubo un momento que los paquetes turísticos, de hecho, que estuvieron muy caros en un momento. Muy alto, un pasaje de avión altísimo y que hoy día de repente uno los ve y siguen estando altos, pero hay días que están más bajos. Ha Claro, sido bien la verdad, con un turbulento, alto, sí, haciéndola. haciendo la analogía, bien turbulentos los precios y vienen no constantes, con bastantes vaivenes los precios de los pasajes en avión y eso ha incidido a un 28%, es una caída muy Sí. importante. Si eso hubiera estado, para que vean la trascendencia, si eso hubiera sido 0%, el 27,9%, es decir, no se Ajá. hubiera movido, el IPC hubiera sido 0,2% alto, o sea, no negativo. Entonces, claro, hay una baja en el resto de las divisiones, pero eso incidió de manera importante. Y otra pregunta también que nos han llegado Ujú. antes que comenzáramos esta conversación es ¿por qué varía el IPC, no? De pronto uno estando tanto tiempo comunicando lo mismo, ¿se nos olvida
o falta por tiempo, ¿no? Ujú, Sabemos que noticiarios en la tele son más ujú. acotados, de por qué sube o baja el IPC. Baja, por ejemplo, en el caso de los alimentos, porque los precios son dependientes de lo que pasa a nivel internacional. Claro, Somos una economía dependiente, entonces las variaciones en los precios internacionales inciden obviamente en la fijación que hay acá, y cuando los precios en el mundo cambian, claro, los precios internamente también cambian. El petróleo lo ocupamos y lo ocupan para los traslados de alimentos. Si ese exacto. petróleo es más caro, obviamente ese transportista va a cobrar más, y obviamente quien hace ese transporte de alimentos al consumidor final también le va a subir el precio, y eso es lo que va graficando mes a mes, ese comportamiento. Entonces, por la dependencia que tenemos como economía, por las variaciones que hay en los mercados internacionales, por un tema de mayor demanda o menor demanda, por ejemplo, durante el mes de enero y febrero, que ha cambiado un poquitito, pero durante el mes, Claro. antiguamente en mes de enero y febrero, antes no se compraba mucho útil escolar, ahora se está comprando mucho útil escolar, mucho Ni me uniforme. digas, ni me Entonces, digas. sí, mira, ¿viste? ¿Cuándo lo compraste? No, los compramos a principios de febrero. A principios de Sí, febrero. Entonces, eso antes no se daba así. Entonces, en los meses que hay una mayor demanda por cierta cantidad de cosas, obviamente los precios suben. El claro. retail sabe que va a haber mayor demanda, los precios suben, y eso es lo que se monitorea. Entonces, también ahí hay otra causa, dependiente de los vaivenes de los precios afuera, la demanda incide también en los valores. Entonces, eso todo va incidiendo en que se modifique el IPC y que hayan precios más caros o más baratos. Ya, pues mira, justamente ahí Seba preguntaba qué era el IPC, que es el índice de precio al consumidor. Ujú. Acá no tiene nada que ver en la estabilidad social, política, como en otros indicadores, ¿no? O sea, sí tiene que ver de manera directa, por ejemplo, con el tipo de cambio. Cuando Ujú, hay claro, inestabilidad, y lo vimos para la crisis social, cuando hay inestabilidad, el precio del dólar claro, sube. Y cuando el exacto. precio del dólar sube, golpea en los valores de, por ejemplo, fuertemente de los alimentos, los artículos importados. Entonces, cuando suben esos productos, también sube el IPC. Entonces, sí hay una relación en el valor del tipo de cambio en relación a los valores. Oye, Cristian, Ujú, aprovechando, ya que estamos hablando del tema social, político, estamos viviendo un proceso que es muy importante, ¿no? ujú, El cual comienza el trabajo de la elaboración de un nuevo proyecto de constitución, ujú. y entre medio ayer tuvimos la votación por la reforma tributaria, Ujú. que se rechazó. Sí, se rechaza la idea de Ujú, legislar. Ya esto, después de 8 meses que el gobierno anuncia el proyecto de reforma tributaria, fue el 7 de julio del 2022 en que el gobierno hace el anuncio y se conocen los primeros lineamientos de su proyecto de reforma. Fueron 8 meses en que se hizo énfasis por parte del gobierno en diálogos a los ciudadanos, en un nuevo pacto fiscal, como ellos lo denominaban, ingresa al Congreso. Entre medio hay algunas modificaciones en cuanto a su articulado en esta negociación típica que hay dentro del trabajo legislativo, y ayer lo que se votaba era nada más que entrar a la idea de discutir este mm, proyecto. No se iba era el a... marco, ¿no? Era tener la posibilidad de empezar a analizar y a Ya, discutir el perfecto. proyecto. Pero eso se rechaza, y cuando se rechaza, que es un duro golpe para el Súper. gobierno, queda completamente ya enterrado el proyecto hasta un año después. Ya había la posibilidad de que entrara por el Senado, pero efectivamente ahí se necesitaba una aprobación altamente mayor por parte de los senadores, que el gobierno no tiene ese apoyo. Entonces definitivamente deciden ya que el proyecto quede ahí hasta un año, hasta el próximo marzo, para que ingrese nuevamente una iniciativa de reforma tributaria, que se esperaba recaudar a 10 mil millones de dólares. Son cifras en verdad que uno no tiene la dimensión, pero que sí, que ellos tenían como un propósito la salud, la seguridad, la destinación de recursos a los municipios, entre otras necesidades que efectivamente tiene el país. Claro, el erario fiscal, la Sí, implementación, era claro, muy relevante, es muy muy amplio. relevante porque para el gobierno, porque era en el fondo los recursos con cual iban a financiar su programa de Claro, gobierno. Entonces, al no tener esa cantidad importante de recursos, obviamente esto ahí entra no en duda, porque no era la recaudación total que se iba a dar de un minuto para otro que se aprobara el proyecto. Esto iba a ir en forma claro. gradual de aquí al año 2026. Entonces, claro, hay otros ingresos de producto, por ejemplo,
ejemplo, hoy día con el tema del litio han ingresado Sí, recursos que no se tenían proyectados. Solo en el mes de enero, sobre 500% aumentaron los ingresos un del litio. montón. Entonces sí, un montón. Entonces ahí no es que el gobierno se paralice, que no tenga Claro. absolutamente nada de recursos, pero sí es un golpe importante porque además era una de las reformas emblemáticas. Mira, acá dice, saludos de Ecuador, muy buen programa del 13 y el Seba, muchas gracias Seba, lo Gracias, estamos Seba. leyendo también. De una u otra forma, económicamente, ¿no? Ujú. Entrando solo en materia económica, golpea fuerte políticamente al gobierno del presidente Boric, considerando que este era uno de sus caballitos fuertes para lo que venga en adelante. Mira, si uno hace la relación de la Claro. posición con respecto a ser favorable o desfavorable del empresariado, de los distintos gremios, de las pymes, por ejemplo, de las distintas confederaciones, la verdad es que había un rechazo con Ujú. respecto al proyecto porque sostenían que le hacía muy mal, en Claro. términos muy simples, me lo hacía muy mal a la economía. Con este rechazo y que ya no se pueda, en el fondo, legislar con respecto al tema en un año, para muchos se logra una estabilidad que muy por el contrario Ujú. puede significar que sabiendo que no va a haber ninguna modificación, inversiones vuelvan. Eso dicen los que efectivamente estaban en contra del proyecto, porque en el periodo de discusión iba a haber mucha incertidumbre, no se iban a tener las reglas claras, entonces eso iba a afectar la inversión y yo iba a un poquito a estar mirando antes de poder desarrollar proyectos. Claro. Ellos dicen que hoy día, ya teniendo la regla clara, esto se va a seguir desarrollando, puede por el contrario significar un aspecto positivo para la economía del país. Veamos un poquito lo que Sí, dijo claro. el ministro Marcel. Ayer dice, vamos a tener una celebración sin duda de quienes evaden impuestos y quienes los asesoran. Vamos a tener también una celebración de los grandes capitales que ya no van a estar afectos al impuesto al patrimonio. Se le vio también a Marcel Molesto. que es siempre muy mesurado, Exactamente. pero ayer se le veía claramente molesto por el resultado, ¿no? Se le veía molesto porque recordemos que esto además tiene ahí una connotación política, hay que salgan justo al momento de la votación dos diputadas, salgan de la sala, ni siquiera Claro, es que no estaban, porque hay una que no estaba, pero dos diputadas que salgan de la sala a la hora de la votación, obviamente esos, y que por eso se rechace el proyecto porque se necesita mayoría simple, la verdad es que debe haber molestado muchísimo a la autoridad y sí. sobre todo a la autoridad económica. Estas declaraciones de Mario Marcel, la verdad es que uno se sorprende porque en todo lo que va del cargo, él ha sido un hombre muy mesurado en sus Totalmente. declaraciones, independientemente de lo que pase, muy mesurado. Y esto, claro, refleja un poco la molestia. Ahora, la verdad es que habían puntos que estaban siendo apoyados por la oposición que tienen que ver con la ilusión y que tienen que ver con los que no pagan impuestos. Entonces, por eso también, en parte, no se entienden mucho estas declaraciones a qué se refiere y obviamente llama la atención la gran molestia manifestada ahí. Y tú creo que lo mencionaste hace un ratito atrás. Hay que esperar un año Sí, un año. Un año para presentar para un nuevo otra... proyecto y lo tiene que presentar el Ejecutivo. Recordemos y para que se sepa también que todo lo que tiene que ver con proyectos que tengan que ver con recursos Ujú. son presentados solo por el Ejecutivo. Ya no puede un parlamentario presentar un proyecto, sino todo lo que tiene que ver con aquello es por parte del presidente de la República. Entonces, así tiene que pasar, después de este rechazo, sí tiene que pasar un año para poder presentar. Para que la gente entienda también, es un poquito lo relaciones, la verdad es un poco lo que ha pasado con los retiros. Claro. Ya el sexto retiro, el quinto retiro se rechaza, ya, y no puede ser presentado en un año más. Por eso ahora en abril se cumple ese año y ya previo a eso han habido ya ciertos indicios de que hay iniciativas que van a estar ahí presentes, pero se tiene que cumplir la fecha para poder nuevamente ingresar un proyecto al Congreso. Lo mismo pasa con este proyecto de reforma tributaria. Hay harto entonces que procesos, sobre todo negociaciones, ¿no? Porque Sí, acá vamos a ver, un no, no. gobierno que tiene el Congreso completo, ¿no? Dividido, Uh no -huh. hay una mayoría. Es mucho, Sí, lo hablamos también hace tiempo atrás, uh va a -huh. ser mucho de diálogos, negociaciones, parlamentar, literalmente, ¿no? Ujú, sí, claro. Vamos a ver cómo desarrolla su estrategia el gobierno ahora tras este rechazo, qué es lo que viene y cuáles van a ser las instancias para poder negociar un proyecto que tenga algún apoyo mayor y que pueda seguir desarrollándose de manera
de manera consensuada y que pueda ser aprobado finalmente, porque sí hay una cosa que es clara, que la mayor cantidad de recursos que se están asignando y que se van a asignar necesitan tener ingresos permanentes, porque si no esto se transforma en un quiebre total. O sea, tú no puedes tener aportes permanentes para la gente si no tienes ingresos permanentes. Entonces, una opinión que es completamente compartida es que se necesitan generar mayor cantidad de recursos permanentes para poder apoyar más a la población. Las formas son las que se contraponen y las que se discuten. Por eso se tendrá que llegar a algún acuerdo para poder generar esta mayor cantidad de recursos. Y lo último, Cristian, porque para no quitarte más tiempo, aunque está muy interesante la No, conversación, dale. eh, eh, vamos como en el sexto, séptimo ya proyecto de retiro. El Sexto, sí. Ejecutivo dijo que no estaba de No lo apoyo. acuerdo. Hay parte también de la oposición que dice que tampoco la apoya. ¿A qué van? ¿A qué apuntan al menos estos proyectos? A ver, para que tampoco se confunda, yo estaba diciendo que todos los proyectos que tienen que ver con recursos tienen que partir del Ejecutivo. Claro, Aquí lo que se presenta es un proyecto de reforma constitucional claro. para que se pueda hacer un retiro. La verdad es que quienes están justificando la presentación de un proyecto de retiro es a raíz de las condiciones de la economía actual y que tienen que ver con lo que hablábamos inicialmente, con el alza en los precios de los alimentos, por Claro. sobre todo, que es donde la gente con mayor necesidad destina gran cantidad de lo que tiene mensualmente en movilización y en alimentación. Entonces, ante una inflación alta, obviamente se pierde la capacidad de compra, el dinero tiene menor valor, y lo que antes uno podía comprar 10, con una inflación alta hoy día compra 8 y así sucesivamente. Entonces se apunta a apoyar desde esa perspectiva, desde esa justificación, es lo que solventa a quienes están sosteniendo la posibilidad de un sexto retiro. El gobierno ha respondido con ayudas focalizadas y Claro. eso espera hacer, lo ha rechazado porque además es sabido y quedó demostrado que los retiros y con una inyección muy importante de recursos como lo son los retiros afecta finalmente en un índice inflacionario más alto, y quienes peor sufren las consecuencias son las personas con menos recursos ante una Exacto. inflación alta. Exactamente. Dos, Cristian, muchas gracias como siempre Contento de haber estado acá de dar nuevamente, feliz, para que un, necesiten. algo más lúdico nomás, ¿no? Que de pronto hablamos mucho de IPC, reforma, pero acá está respondiendo las preguntas de la gente como Sí, siempre. pues mira, Eh, pyme ahí, yo soy sí, pyme, con la reforma iba a terminar pagando más impuestos, eso significa menos plata en mi bolsillo, simple, simple. claro. Sí, había una gran crítica por parte del gremio empresarial, pyme digo, y ayer la manifestaron. Mira, muchas gracias, te dice la Romy para venir. Alza de precio también dice Marco, ejemplo, el servicio lo pueden ver en enero, donde aumentaron los precios de los veterinarios, por ejemplo. Claro, eso puntualmente, y antes de irme, tiene que ver con que desde enero se paga el IVA a los servicios, Claro. ¿ya? Que eso no estaba considerado en las temporadas anteriores. Entonces hoy día, por ejemplo, el veterinario tiene el cobro de IVA, y eso hizo que los valores de las consultas, de la atención subiera también, y eso afecta de igual manera la inflación. Tenemos harto año aún por comentar, así que acá lo esperamos siempre cuando haya nueva información Feliz, económica. que estén muy bien. Chao, Muchas gracias, nos vemos. nos vemos. Ahí estamos, entonces.